Perfecto. Entonces recuerden poner presente. Y la clase de hoy vamos a realizar el laboratorio número 9, el 9 de 12. Entonces ya estamos súper cerca de terminar los laboratorios del curso. Un esfuercito más, compañeros, y listo. El experimento número 9 corresponde a lo que conocemos como formación de imágenes. Vamos a utilizar las leyes de óptica geométrica que ya conocimos el laboratorio pasado, que sería la ley de reflexión y la ley de refracción, para comprender cómo es que se forman las imágenes a través de lentes esféricas y de espejos esféricos. Entonces, lo más importante es determinar la relación entre la distancia imagen y la distancia objeto. Y vamos a darnos cuenta que esta relación está dada por una ecuación muy sencilla, que ya la hemos estudiado también en la teoría, que es la ecuación de lentes y espejos. Esta ecuación es exactamente igual a la que ustedes pues ya repasaron en la teoría, y lo único que es diferente es la nomenclatura. Es decir, en la teoría normalmente la distancia objeto no la llamábamos SO, la llamábamos simplemente P. Y la distancia imagen no la llamábamos SI, la llamábamos Q. Pero vean que solo es un cambio de variable. Realmente estamos hablando de lo mismo, distancia objeto y distancia imagen. Entonces, esta ecuación lo que nos indica es cuál sería la posición de la imagen para cierta posición del objeto y para cierto elemento óptico, ya sea lente o espejo. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Vale la pena nada más rescatar que pues hay varios tipos de lentes y espejos. Ambos los podemos separar en espejos convergentes y divergentes y en lentes convergentes y divergentes. Las características de pues los elementos ópticos que son convergentes es que al final pueden lograr converger rayos que vengan paralelos al eje óptico hacia un solo punto. Ese punto es el que conocemos como punto focal. En el caso de las que son divergentes, más bien lo que van a hacer es agarrar los rayos que provengan paralelos al eje óptico y los van a alejar del foco, por eso llaman divergentes. Si ustedes recuerdan los conceptos que eh, estudiaron en cálculo 2, cuando una integral era divergente, significaba que no podía converger en ningún valor. O sea, que nunca podíamos encontrar una respuesta a esa integral. O sea, nunca vamos a encontrar un punto en el cual la luz converja, eso es lo que quiere decir. Y cuando una integral era convergente, quería decir que podemos llegar a un único valor. Eso quiere decir que podemos hacer que todos los rayos incidan en un único valor. Entonces aquí tenemos un espejo cóncavo, que sería un espejo convergente, y una lente convexa, que sería una lente convergente también. Y vean que siempre logramos eh, pues hacer incidir los rayos en un solo punto. Cuando estos provienen paralelos al eje óptico, vean que vienen paralelos a lo que conocemos como el eje óptico, que es simplemente una línea imaginaria que está ubicada en el puro centro de la lente o espejo. Ahora, sabemos que pues la formación o las características que tenga esta lente, es decir, cuál sea su distancia focal, depende de la construcción de la lente. Por lo tanto, una lente ya construida va a tener una distancia focal establecida, lo que nos quiere dar a entender que la distancia focal es un valor constante, es algo que ya depende propiamente de la fabricación de la lente. En el caso de la lente o del espejo, ¿verdad? En el caso del espejo, nosotros sabemos que ese punto focal es exactamente al radio de curvatura dividido entre 2. Entonces siempre es la mitad del centro de curvatura. Vean que el centro de curvatura a cualquier punto del espejo siempre hay R. Por eso se llama centro de curvatura. Y bueno, el punto focal siempre se va a ubicar sobre el eje óptico y va a estar a una distancia de R medios. Vean que depende de cómo yo fabrique ese espejo, de que lo haga más curvo o menos curvo, así va a ser la longitud focal que yo obtenga. En cambio, para una lente, el punto focal viene dado no solo por los radios de curvatura de pues sus superficies, sino que también dependen del índice de refracción. Esta es la fórmula para el punto focal así. Vamos a ordenarla mejor, es así.
Esa sería la fórmula para encontrar la longitud focal en una lente. Vean, depende de sus radios de curvatura, es decir, de su fabricación, y también depende del índice de refracción, porque si lo recuerdan de la clase pasada, este cumple la ley de reflexión, o todo su funcionamiento se basa en la pura ley de reflexión. Y recuerden, la ley de reflexión no dependía del índice de refracción, por lo tanto, el punto focal tampoco depende del índice de refracción. En cambio, la lente funciona por refracción, y para refracción o ley de Snell o ley de refracción sí entraba en juego el índice de refracción. Entonces vean que por eso en la fórmula de calcular la longitud focal de una lente sí entra en juego el material de que hagamos la lente. Es decir, podríamos hacer una lente de vidrio, una lente de aceite, una lente de agua, una lente de casi cualquier material transparente. Entonces, eso es importante a nivel de laboratorio, que sepan que pues eso ya queda establecido. La longitud focal la obtengo yo cuando yo me meto a la tienda online y escojo una lente y me la envían, y ya esa longitud focal sería, ¿verdad? Vale también la pena mencionar que cuando tenemos elementos convergentes, ese punto focal es positivo. Y cuando tenemos elementos divergentes, ese punto focal lo vamos a encontrar negativo. Es decir, que si ustedes se compran una lente de laboratorio, ¿verdad? O un espejo de laboratorio y dice menos 50 milímetros, me está diciendo que no es que son 50 milímetros hacia atrás, ¿verdad? Significa que es una lente o espejo divergente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para este laboratorio. Este laboratorio, vean que, al igual que toda la teoría, se basa en esta ecuación, que es sumamente sencilla. Es una ecuación que ni a una persona del cole le costaría manejar, porque simplemente es un término sumándose con otro término igual a un tercer término. O sea, no tiene nada de complejo la ecuación. Entonces, la gracia del capítulo no está en la ecuación. La gracia del capítulo está en entender todas las características que se pueden obtener de una imagen a partir ya sea de una lente o de un espejo. Y eso es lo que vamos a demostrar en el laboratorio. Vamos a demostrar esta ecuación y además vamos a darnos cuenta de todas esas características que posee la imagen. Entonces, lo más sencillo, no voy a entrar tampoco en detalles de teoría, para eso tenemos un curso de teoría, pero tal vez lo último que me gustaría mencionar antes de entrar al laboratorio es la M, que significa la magnificación o el aumento, se le conoce también. Y lo que me quiere decir es cómo es la imagen con respecto al objeto. Si la imagen es más grande, es de igual tamaño, o es más pequeña, o si está invertida o no invertida. Eso es lo que podemos obtener de información acerca del aumento. Y el aumento lo podemos calcular de dos formas diferentes, ya sea por una relación de sus alturas o ya sea por una relación de su distancia imagen entre la distancia objeto. Ok, entonces ya esas son una introducción muy básica. Ahora vamos a ver cómo se crean las imágenes. Entonces lo más fácil es ir directamente al software. Y este software es chivísima porque nos permite simular un objeto, el cual lo puedo hacer del tamaño que yo quiera, lo puedo invertir si yo quiero y lo puedo ubicar pues en el lugar que yo quiera. La idea es que en este software inmediatamente se dibujan tres rayos de luz que salen desde el objeto. Desde el objeto nosotros sabemos que se emiten muchísimos rayos de luz en todas direcciones, pero si nosotros analizamos estos tres rayos que yo les voy a enseñar, siempre podremos encontrar cuál sería la posición de la imagen sin tener que conocer los ángulos con los que salen esos rayos, porque son tres rayos muy específicos. Siempre vamos a ver un rayo que salga paralelo al eje óptico y cuando incida en el espejo, este sería un espejo cóncavo, es decir, la parte de aquí es reflectiva, la parte de la izquierda, la parte de la derecha no hay nada, hay como un soporte del espejo, entonces nada de luz atraviesa el espejo, eso es lo que quiero dar a entender. Y volviendo a los rayos, siempre dibujamos un primer rayo que sea paralelo al eje óptico, llegue al espejo y se devuelva a través del foco. Pase ahí por el foco. Luego vamos a dibujar otro rayo que pase por el foco y se devuelva paralelo. Y ahí donde se intersecan esos dos rayos, ahí se va a generar la imagen. Sin embargo, siempre es bueno dibujar un tercer rayo por si pues algo
a nivel dibujo está mal, el tercer rayo no lo indicaría. Si el tercer rayo no termina pasando por el mismo punto que los primeros dos, significa que algo está ahí medio extraño en nuestro dibujo. Entonces el tercer rayo siempre pasa por el centro de la curvatura y cuando incide en el espejo, imaginándome que el espejo sigue siendo grande, 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 se devuelve el rayo por sí mismo. Vean que los tres puntos donde ese rayo de luz se intersecó es el punto donde se va a crear la imagen a esta distancia, que la podemos observar en el software como esta distancia, que sale marcada aquí. Siempre recordando que la distancia objeto se mide desde el objeto hasta el elemento óptico y la distancia imagen siempre se mide desde la imagen hasta el elemento óptico. Esa sería la distancia objeto y la distancia imagen. Entonces, características que podemos notar de esto. Bueno, la primera característica es que vean que esta imagen está formada puramente por luz. Aquí viene luz, se reflejó, pasó por aquí, esta luz se fue para acá, se reflejó, pasó por aquí. O sea, esta intersección de todos estos rayos es una intersección puramente de luz, lo cual lo convierte esta en una imagen de tipo real. ¿Qué significa una imagen real? Que es una imagen formada por rayos de luz. Es una imagen que tiene la característica que la podemos proyectar. Como por ejemplo, cuando vamos al cine, nos paramos en las butacas, volvemos a ver hacia la gran pantalla y ahí nos proyecta una imagen, ¿cierto? Una imagen que viene de un proyector. Esa imagen es de tipo real. ¿Por qué? Porque está hecha de luz y significa que la puedo proyectar. Si yo por casualidad en este experimento viniera y pusiera una pantalla aquí, es decir, una hoja en blanco, una lámina blanca o lo que fuera, yo vería dibujada con luz una imagen de este objeto, que sería invertida, mucho más pequeña y de tipo real, porque la estoy pudiendo proyectar. Y ahorita vamos a hablar de cómo es una imagen de tipo virtual. Pero la imagen de tipo real, grábense en la cabeza, es una imagen que está formada directamente de luz. O sea, la luz está intersecándose en un punto. Excelente. Y luego vean que si aquí tuviéramos un observador, y el observador vendría de este lado, esto se supone que es un ojo, y aquí está la pantalla blanca, pues este objeto reflejado o esta imagen reflejada emitiría luz en todas direcciones y por eso lo podría yo ver desde cualquier dirección que lo vea. Esa es la gran característica de las imágenes reales, que son proyectadas. Las puedo poner en una pantalla. En este caso, una pantalla puede ser un fondo blanco, una pared blanca, algo blanco que me permita pues reflejar la luz. Entonces, en la primera parte del laboratorio, lo que queremos es ver que vean esas mismas características de que la imagen está invertida y que es real, lo cual lo podemos denotar aquí en las características que nos muestra el software, se cumple siempre para que cualquier posición en que el objeto esté mucho más lejos que el foco. Si el objeto está entre el centro de curvatura y el foco, vean, la imagen siempre se hace más grande. Eso es interesante. Y cuando estoy fuera del foco y fuera del centro, la imagen se hace más pequeña siempre. Entonces son las características que les digo que debería conocer un estudiante de física 3. No saberse la ecuación de memoria, la ecuación que es como de colegio. O sea, eso no tiene gracia. La gracia es entender por qué se crea ese tipo de características, analizando los rayos que emite el objeto, analizando físicamente con los capítulos que ya hemos estudiado durante todo el semestre. Ok, entonces en la primera parte del laboratorio lo que vamos a hacer es llenar esta tabla, donde vean, una vez más, estas son las distintas distancias objeto que nos pide que pongamos la tabla. Esta sería la distancia imagen, esta sería la altura del objeto, esta sería la altura de la imagen, y vean que esto es el inverso de esto de aquí, esto es el inverso de esto de aquí, y esto es el inverso de la longitud focal, lo cual si recuerdo la ecuación, es decir, este inverso de f sería nada más sumar este más este y listo. Y luego este sería pues dividir este entre este y este sería dividir este entre este. ¿Para qué les digo eso? Porque como moraleja final, los únicos datos que siempre vamos a obtener del software van a ser de aquí para allá. Y todos los demás se calculan en la tabla.
O sea, solo necesitamos conocer estos 4 desde el software. Entonces, ustedes van a venir al software, vean que aquí dice distancia objeto 12 centímetros y según las instrucciones había que poner el foco en cualquier punto entre 3 y 4. Yo lo voy a poner ahí en 3.5, más o menos. Entonces, voy a poner el objeto en 12 de la altura que yo desee, ya puede ser chiquitita o grande, como nosotros decíamos, y lo ponemos en 12. Vean, se dibujan los 3 rayos que yo les enseñé a dibujar hace un momento. Sí, eso es lo bueno del software, se dibujan inmediatamente y ahí nos dice dónde se muestra la imagen. Entonces, vean, la distancia objeto fue aproximadamente 12, la distancia imagen fue 4.98. Vean qué interesante. Esto fue positivo y esto fue positivo. Para los que han estado conmigo, en teoría, recuerden, yo les digo que siempre lo más importante en, pues, este capítulo es conocerse o entender completamente la tabla de reglas de signos para lentes y espejos. Entonces, recordando nada más, a esto le vamos a llamar adelante del espejo y a esto le vamos a llamar atrás. Si el objeto está adelante, P tiene que ser positivo. Si la imagen está adelante, la imagen tiene que tener valor positivo. Entonces vean que aquí está positivo, los dos están adelante. Este positivo en la imagen también me quiere decir que la imagen es de tipo real. Si ese Q es negativo, me quiere decir que la imagen es de tipo virtual. Y tenemos la altura del objeto, que esa pues yo la escogí, me quedó de 2.38 centímetros. Y vean que la altura de imagen fue de aproximadamente -1, lo cual la imagen se hizo más pequeña, según lo que me muestra aquí, vean, la imagen es más pequeña que el objeto. Y además es de tipo real y además vean está invertida, el objeto estaba del eje óptico hacia arriba y la imagen quedó del eje óptico hacia abajo. Entonces, también, esas son las características que quiero notar. Entonces, apuntan todos estos datos aquí en estas tres. Todos estos se calculan con un comandito Excel nada más. Y listo, continúan al siguiente dato, que sería 11. Entonces, mueven este a 11. Igual la altura se puede mover, no importa, nada más siempre vuelven a tomar el dato. Otra vez la altura está invertida, otra vez la imagen es de tipo real, otra vez es más pequeña, en fin. Y así van a ir probando ustedes para cada uno de los valores que viene en la tabla. Notar nada más para la hora de los resultados que cuando pasamos el centro de curvatura, estamos entre el centro de curvatura y el foco, la imagen se empieza a hacer más grande. Esa es la idea, conocer esas características. Hasta que uno llega a 4. 4 es el último dato. Entonces lleguen hasta 4. ¿Todo claro de lo que hay que hacer? Buenísimo. Entonces, ¿para qué quiero esta tabla? Bueno, porque voy a adelantarme un poquito al futuro. Vean que lo que nos dice con la tabla es, con los datos obtenidos, realice una gráfica de el inverso de la distancia imagen en función del inverso de la distancia objeto. Es decir, que si tenemos aquí esta tabla y graficamos así, por decirlo, y aquí tenemos el inverso de la distancia objeto y aquí tenemos el inverso de la distancia imagen, esta recta, ¿cómo se es? Perdón, este ya lo canté, ya no voy a preguntar nada. Esta ecuación tendría forma de una recta lineal, porque si recuerdan la ecuación de distancia objeto, distancia imagen, era N sobre SO sobre 1 sobre SI es igual a 1 sobre F. Si esto es el X y esto es el y yo reacomodo la ecuación, me queda 1 sobre SI es igual a 1 sobre F menos 1 sobre SO. Es decir, otra vez esto es el X, esto sería el B, este sería el Y, y este menos me interpreta el M, que vale -1. M es igual a -1. Conociendo eso, me doy cuenta que esto tiene una forma de una recta lineal, simplemente. Entonces, esta gráfica más o menos es de este tipo, algo así. ¿Y por qué es así? Bueno, porque vean, X pendiente 1 es igual a Y y este sería el B. ¿Y qué era el B en una recta lineal? La intersección con el eje Y. Entonces este valor de aquí es justamente 1 sobre F. Entonces la gráfica al final debería quedarles de esta forma. ¿Para qué les cuento esto de 1 sobre F? Porque así ustedes desde la gráfica me pueden decir cuál sería
la longitud focal de ese espejo. Y ustedes me dirían, profe, pero ya no lo estábamos calculando aquí. Sí, es parte de, es calcularlo directamente con la ecuación y otro calcularlo a través de la recta. Dos métodos diferentes. Ahora, pregunta para ustedes. Si la longitud focal es lo mismo, este dato, ¿cómo debería ser igual? ¿Cómo debería ser con respecto a este dato? El dato que nos dé aquí. Si aquí nos da 10, ¿cuánto nos debería dar aquí aproximadamente? O aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. ¿Alguien quiere responder? Si este vale 10, ¿cuánto debería valer en cualquiera de estos otros? 10. Exacto, debería valer 10, porque vean que esto es el inverso de la longitud focal. Y hace un rato les mencioné que la longitud focal es algo de fabricación de la lente o el espejo. Y como no hemos cambiado el espejo para ninguna parte de este experimento, sin importar cuáles sean todos los demás resultados, yo sé que de fijo esta columna debería darme prácticamente igual. Entonces ahí está una especie, digamos, de red flag para ustedes, de bandera roja. Si eso no les da, igual, o sea, si uno le da 10, otro le da 15 y otro le da 20, o sea, no simplemente digan, mira qué curioso, me dieron diferentes. O sea, significa que está mal, significa que algo están metiendo las patas en sus cálculos o en su toma de datos. Entonces, recuerden, si el punto focal es constante porque depende de la fabricación, toda esa columna debería valer exactamente lo mismo. Entonces no se queden con el clavo de, mira, nada más me dio diferente, ¿verdad? Son cosas a las que uno tiene que poner atención como ingeniero. Entonces eso es lo primero. Entonces, si todo este dato me da similar, entonces al final sería bueno tomar un promedio de todos estos datos, que al final debería ser aproximadamente 10, y compararlo con este valor de aquí, que debería ser lo mismo, porque al final la gráfica viene de estos mismos datos. Entonces es una forma de comparar las longitudes focales con dos métodos diferentes. Un cálculo directo, promediado, y luego una recta de mejor ajuste que me diga quién es ese B. ¿Queda claro entonces? Genial. Entonces, eso es lo que hay que hacer con la primera parte. Así nos damos cuenta las características que puede generar un espejo cóncavo o espejo convergente cuando el objeto está fuera de la zona focal. Vean, siempre en nuestro experimento el objeto estuvo más lejos del foco y siempre creó imágenes de esas características, invertida real y ya sea más grande o más pequeña. Ahora, la siguiente parte es realizar exactamente el mismo procedimiento, pero ahora vamos a poner el objeto a estas nuevas distancias objeto. ¿Por qué vienen separados? Porque vean cómo cambian las características. Ahora que el objeto está dentro de la zona focal, vean, voy a dibujar los mismos tres rayos que dibujé al inicio. Voy a dibujar uno que sale recto, pega en el espejo, se devuelve por el foco. Uno que sale como si fuera hacia el foco o si viniera el foco, rebota y sale recto. Y otro como si viniera el centro de curvatura, llega perpendicular al espejo y se devuelve recto. Se devuelve por sí mismo, perdón, no recto. Si lo ven, o si, mejor, les voy a hacer la pregunta. Este rayo y este rayo, ¿alguna vez en la vida se van a intersecar? ¿Alguna vez se van a intersecar? No, Exacto, muy bien, Sharon. Nunca se van a intersecar porque como son rayos, viajan en línea recta y vean que siempre llevan un ángulo diferente. Entonces, sí, esto se va a seguir haciendo para acá, esto más para acá y esto más para acá. O sea, nunca se van a intersecar. Es decir, nunca pueden formar una imagen de tipo real. Sin embargo, si viniera un observador y se pusiera aquí, de este lado, aquí está el objeto, aquí está el espejo y aquí está el observador, ¿verdad? Él recibiría este rayo y este rayo y este rayo.
que voy a hacer una pausa aquí antes por aquello, solo para ayudarles a aclarar ciertas cosas de la visión. Voy a abrir Paint. Cuando nosotros tenemos un objeto aquí, como una candela, digamos, piensen que esto es fuego. Voy a ponerle aquí, fuego. Y aquí, candela. Ya sé que mis dibujos apestan, pero bueno. Entonces, digamos que ustedes tuvieran una candela, y pues la candela emite luz en todas direcciones, sin importar desde dónde yo la vuelva a ver, ¿verdad? Ya sea la vea desde arriba, la vea desde abajo, la vea desde el frente, desde la izquierda, siempre la puedo ver, ¿verdad? En ningún momento de repente se desaparece. Eso significa que emite rayos en todas direcciones. Cuando yo veo un objeto, es porque yo veo sus rayos de luz donde divergen. Divergen quiere decir que esos rayos de luz nunca se van a converger a algún lado, van en todas direcciones. Entonces yo logro ver este fuego y esta candela porque todos los rayos de luz que emite este fuego, esta candela, de alguna manera llegan a mis ojos, todos divergiendo, es decir, todos yéndose en direcciones contrarias. Por eso es que lo puedo ver. Entonces, cuando ustedes llegan a saludar a un amigo de ustedes, voy a dibujarlo de esta manera. Cuando ustedes llegan a saludar a un amigo de ustedes, este es su ojo y este es su cuerpo, en fin, solo ojo, eso lo ojo el amigo. Y aquí viene su amigo con un gorrillo ahí y viene saludando, y viene bailando TikTok, en fin, no sé. Este amigo, pues yo lo puedo ver porque veo la luz que se refleja de él o la luz que emite en caso de que fuera una fuente de luz. Esa luz, vean cómo viaja, viaja uno así, viaja otro así, viaja otro así, en fin, viaja luz en todas direcciones. Entonces, por eso es que yo lo puedo ver. Por eso es que mi ojo es capaz de recibir esa luz que viene en todas direcciones y mi cerebro recrea la imagen. Eso es lo que sucede. Entonces, sabiendo eso, que cuando yo veo un objeto es porque estoy recibiendo la luz de ese objeto, vean que en este caso, volviendo a dibujar los mismos tres rayos de antes, vamos a ver si le llego, si quedó ahí en el control C. Ja, ahí quedó. Ok, entonces, cuando él es un observador, se para aquí frente al espejo, vean que él recibe este rayo, este rayo y este rayo, que vienen de la reflexión de este objeto. Pero cuando el ojo recibe este rayo y este rayo, el cerebro lo que hace es decir, ah, mira, alguien me está emitiendo luz. ¿Será entonces que esa luz viene de algún lado, de algún objeto, que si yo voy hasta aquí, a la pura intersección, será que ahí está el objeto, dentro del espejo, dentro del mundo del espejo? Eso es lo que sucede ante nuestros ojos. El ojo no va a decir, mira, viene luz reflejada. O sea, el ojo nada más donde le llega la luz, el cerebro recrea como si esa luz viniera de un objeto, porque así es la forma en cómo evolucionó el ojo. Entonces, ¿eso cómo se traduce? Que cuando ustedes se paran frente al espejo, en el caso del espejo de su casa, que es un espejo plano, y ustedes ven como si dentro del espejo hubiera un gemelo de ustedes. Pareciera que incluso es 3D dentro del espejo, o sea, se puede notar incluso dimensiones, o sea, puedo ver objetos que están detrás de otros. Por ejemplo, el mueble, digamos, del baño puede estar atrás mío y en el mundo ese dentro del espejo donde yo estoy viendo mi reflexión, pareciera que hay un gemelo mío que también tiene un gemelo de mueble atrás de él. O sea, lo que sucede, realmente no hay nadie ahí adentro, ¿verdad? Todo eso lo sabemos, o sea, no hay nadie dentro del espejo. Sin embargo, por la forma en que nos llegan los rayos de luz reflejados, nos hace creer que hubiera alguien dentro del espejo. Entonces, si ustedes ven la imagen, si yo proyectara esos rayos de luz que están viendo mis ojos hacia algún punto en los cuales converjan, convergerían aquí y aquí se formaría la imagen, así como si estuviera dentro del mundo del espejo. Ya sabemos que aquí no hay luz, vean, esto no es luz, no es luz, ¿verdad? Es la proyección como si la luz viniera ahí. Pero nosotros sabemos que la luz vino aquí y rebotó hacia allá por ley de reflexión. Sin embargo, el observador que lo ve aquí, como ve este rayo, su cerebro lo que hace es decir, ok, esa luz viene de un objeto que está aquí adentro del mundo del espejo y es de este tamaño.
Este tipo de imagen se llama una imagen virtual porque realmente no existe. O sea, realmente no se está formando de luz, sino que mi ojo le parece que la luz que está recibiendo viene de un objeto que está dentro del mundo del espejo. Esa tal vez sería la forma que yo he encontrado más sencilla de explicar esto. Realmente es un poco complejo, hay que darle un poco de mente, hay que ponerse un rato a filosofar, a estar ahí sentado en el trono, viéndose en el espejo, a ver en qué momento le llega la iluminación. Entonces, sabiendo eso, si el observador se pone aquí, él lo que va a ver es como si dentro del mundo del espejo hubiera un objeto que se hizo más grande que el objeto original, se hizo, es vertical, o sea, vean, no se invirtió, siguen los dos viendo hacia arriba, y además es una imagen de tipo virtual porque no está formada de luz. Es virtual, vertical y es más grande. Esas son las características. Y vean que sin importar dónde yo coloque el objeto, ya sea más cerca del foco o más cerca del espejo, la imagen siempre presenta esas mismas características. ¿Ok? Ahora, vean otro dato, otro análisis curioso. Vean la distancia objeto, sigue siendo positiva, porque siempre se mide del espejo o del elemento óptico hasta el objeto. Y como está el lado de adelante, que es, no, el lado de adelante no es el lado izquierdo, el lado de adelante siempre es el lado del que venga la luz, ¿verdad? Eso es importante para los ejercicios. O sea que si el objeto estuviera aquí y emitiera luz hacia allá, este sería el lado de adelante, pero vean que el objeto está hacia acá y emite luz hacia la derecha. Eso quiere decir que adelante es de este lado, a la izquierda, pero no siempre tiene que ser la izquierda, dependerá del ejercicio o del análisis que estemos haciendo. Y vean que la distancia de imagen se mediría igual desde el elemento óptico hasta la imagen. Que vean que como está atrás, vean el valor que me dio, un valor negativo. Interesante. Eso es de acuerdo a la misma tabla de reglas, que si no saben qué tabla de reglas les estoy hablando, yo me preocuparía porque el examen corto es el viernes. Entonces iría a repasar esas tablas que tanto les menciono. De los que están conmigo en física, yo creo que ya hasta están cansados de que les mencione las tablas, pero es que es la clave de este capítulo, conocer esas tablas y conocer esas reglas. Entonces vean que se cumple lo de las tablas, que este valor es negativo y nuestro simulador es negativo. Y vean que la altura ya no es negativa porque no se invierte. Eso es algo importante. Entonces lo que van a hacer, de igual manera, es mover el objeto en 3. Yo sé que ahí no se ve la imagen, pero por dicha el software no lo sigue calculando. Vamos en 3, luego en 2.5, luego en 2, luego en 1, luego en 0.5. Cuando llenan todos estos datos, llenan esta y todos los demás se calculan de igual manera. Al final, van a obtener una ecuación que sigue siendo de esta forma. 1 sobre la distancia imagen es igual a 1 sobre el punto focal más 1 sobre la distancia menos la distancia objeto. Lo único es que ahora este valor siempre va a ser negativo. Entonces esa gráfica va a ser algo así. Va a ser algo así. Algo como así. Como así. Más o menos. Sigue siendo una recta lineal, sigue teniendo pendiente negativa, porque vean que estas P siempre van a ser positivos, entonces la pendiente siempre es negativa, nada más que las Q ahora siempre son negativos, porque todo el eje Y es negativo, porque todas las imágenes que va a formar son del tipo virtual, y como son virtuales, el Q es negativo. Más o menos por ahí. Esa es la idea. Ok. Entonces, ahora que sabemos eso, vamos a estudiar ya no un espejo convergente como el que hemos estado estudiando, el espejo cóncavo, que ya sabemos que puede crear imágenes tanto reales como virtuales, dependiendo de su posición. Ahora vamos a estudiar el famoso espejo convexo. El espejo cóncavo, esta es la parte reflectiva, y todo lo que tenga aquí para atrás es solo como un soporte. Es decir, aquí está la superficie que refleja. ¿Okay? En un espejo convexo, más bien la parte que refleja
es esta parte de afuera de la curvatura. Ay, perdón, lo dibujé igual. Es esta parte de afuera de la curvatura. Es decir, un espejo cóncavo es así, y aquí está el centro de la curvatura, y un espejo convexo es al revés, y el centro de la curvatura está como adentro. Aquí la luz viene y rebota, y aquí la luz viene y rebota así. Entonces, ¿cómo hacemos en el software para convertir este espejo cóncavo en un espejo convexo? Bueno, lo que hacemos es agarrar el objeto y pasarlo del otro lado. En la vida real, eso no es así, ¿verdad? En la vida real, si yo tengo un espejo cóncavo y pongo el objeto atrás, lo que voy a encontrarme aquí es el soporte del espejo, que no es nada reflectivo, o sea, aquí no se refleja nada, ¿verdad? O sea, en la vida real no es solamente darle vuelta al espejo, ¿verdad? Es en el software, eso me gusta aclararlo por aquello y que alguien en la vida real, alguna vez trabaja en un laboratorio y agarre una lente y Dios guárdele de vuelta, ¿verdad? O sea, nada más en el software. En el software, si yo pongo el objeto de este lado, él va a entender que esta es la parte reflectiva. Entonces noten lo que yo les dije. Ahora aquí es adelante y ahora aquí es atrás, porque ahora la luz viaja hacia allá. Aquí está el objeto. Entonces, sabiendo eso, dibujamos los mismos 3 rayos que siempre hemos dibujado. Uno que sale recto. La única diferencia es que ahora, en vez de irse al foco, como es divergente, huye el foco. ¿Lo ven? En una línea recta el foco se huye. Otro que sale buscando el foco, aquí, pero cuando llega al espejo, se devuelve recto. Y otro que salga buscando el centro de la curvatura, ¿lo ven? Pero cuando llega al espejo, choque y se devuelve por sí mismo. Pregunta para ustedes, este rayo y este rayo, ¿alguna vez van a converger en un punto? No. Exacto, muy bien, Sharon, nunca van a converger en un punto, por la misma razón, son rayos, viajan en línea recta y vean que llevan ángulos diferentes, entonces nunca van a converger en algún punto. Sin embargo, si llegara un observador de este lado, él recibiría este rayo de luz, este rayo de luz, este rayo de luz, y su cerebro le haría creer que esos rayos de luz provienen emitidos desde un objeto que está dentro del mundo del espejo, que va a ser mucho más pequeño. Vean que aquí no hay luz, aquí no hay luz, aquí no hay luz. Entonces esta imagen es de tipo virtual. Y eso quiero que lo graben también en la cabeza. Los espejos convexos o espejos divergentes siempre, siempre, siempre generan imágenes de tipo virtual, porque por eso son divergentes, hacen diverger los rayos. O sea, nunca vamos a lograr tener esos rayos que converjan en algún punto, es decir, nunca vamos a tener imágenes reales. Entonces, si un observador se parara a este lado y vería el objeto, y pues vería el objeto como si fuera mucho más pequeño, de tipo virtual, y vean que tampoco está invertido, o sea, está vertical, está igual que el objeto, ¿lo ven? La imagen está igual que el objeto. Son las características, y vean que sin importar la distancia a la que yo ponga el objeto, siempre se cumplen esas mismas características. ¿Lo ven? Nunca cambió esto de aquí. Siempre fue más pequeña, siempre fue virtual y siempre fue vertical. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer en el laboratorio es hacer exactamente lo mismo, llenar toda esta tabla. Uno llena esta tabla, calcula lo demás, luego hace la recta, de la recta hace la línea mejor ajuste lineal, de la recta línea mejor ajuste lineal, encuentra la intersección con el eje Y ese sería el punto focal. Aquí vale la pena rescatar que ahora este punto focal no vale 3.5, ¿verdad? Vale menos, perdón, aquí, no vale 3.5, vale menos 3.5. ¿Por qué? Porque es un espejo divergente y los espejos divergentes tienen el punto focal negativo. Entonces es importante, ¿verdad? Si les da positivo, significa que algo por ahí no están haciendo bien. Y otra vez noten que pues la distancia objeto sigue siendo la medida desde el espejo hasta el objeto, que como de este lado viene la luz, este es el lado adelante, es positivo. Y vean que la imagen se formó del lado que se llamaría atrás, que es del lado que no hay luz. Entonces, por eso es negativa, lo cual nos vuelve a reafirmar que es de tipo virtual.
Vean que este capítulo está lleno de características, de cualidades que tienen las imágenes. Entonces, como les dije una vez más, eso es lo importante, lo más valioso. La ecuación en sí la podría usar hasta un chiquito hasta de sexto grado con una buena matemática. Ok, entonces llenan esa tabla, hacen todo el mismo proceso y listo. Ok, con eso terminamos los dos espejos, los espejos convergentes y los espejos divergentes. Para la parte D es hacer exactamente el mismo análisis, pero ahora con este otro software, el cual es un software que me permite hacer los mismos cálculos, pero utilizando lentes. En este caso tenemos una lente convexa que corresponde a una lente convergente. Entonces, si lo notan, vean, dibujo unos rayos muy similares a los del espejo, tienen al final la misma gracia, vean, uno que sale recto, pero ahora como llega la lente no se va a reflejar, sino que la lente funciona por refracción. Entonces, ahora el rayo se refracta a pasar por el foco. Otro rayo que pasa por el primer foco, porque esa es la característica especial de las lentes. Tienen dos focos que valen lo mismo siempre, pero tienen dos, no como el espejo que solo tiene uno. Pasa por el primer foco y cuando llega a la lente sale recto. Vean que tiene más o menos la misma gracia, o que son prácticamente los mismos rayos, y el que yo diría que sí es un poco diferente es este, que en vez de pasar por el centro de la curvatura, pasa por el puro centro de la lente y no se desvía. Si lo ven, estos tres rayos se intersecaron en este punto. Se intersecó la luz en este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que esta imagen formada, como fue formada completamente de luz, es de tipo real. Es decir, se puede proyectar. Además de que está invertida y que también puede ser más grande o más pequeña, dependiendo de si el objeto está cerca del foco, la puede hacer más grande, o si está lejos de dos veces el foco, la hace más pequeña. ¿Lo ven? Vea que el foco es 4, entonces cuando pasamos los 8 se hace más pequeña y cuando estamos entre 8 y 4 se hace más grande. Cuando ustedes van al cine, el objeto sería en este caso lo que llamamos el proyector. Y de fijo hay una lente frente al proyector. Una lente donde esa lente está muy cerca de ese objeto. De manera que la imagen que se genere sea mucho más grande. Porque cuando vamos al cine, pues nosotros queremos ver las cosas grandes, ¿verdad? Para poder apreciar mejor la película. Y ustedes me dirán, profe, pero aquí salió invertido y yo en el cine no lo veo de cabeza. Tiene razón, está invertido y de hecho se invierte. Lo que pasa es que en el cine son tan ingeniosos que lo que hacen es darle vuelta al proyector. Y cuando usted le da vuelta al proyector, la imagen pues saldría vertical, digamos. Siempre está invertida, siempre se invierte con respecto al objeto, pero al menos ya nosotros no veríamos la película de cabeza, lo cual es asombroso, ¿verdad? Y vean qué fácil que fue. Nuestro ojo tiene también una lente y es también una lente de este tipo, convexa, y funciona igual. O sea, crea imágenes que están invertidas. Y ustedes me dirán, profe, pero yo no veo todo de cabeza. O sea, yo no veo el piso arriba. Si alguien ve el piso arriba, pues algo malo le debe estar pasando. Yo tampoco veo el piso arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que el cerebro ha evolucionado tanto que el mismo cerebro se encarga de recibir la imagen y darle vuelta. Y eso es lo que sucede. ¿Qué pasa en una cámara fotográfica? Las cámaras fotográficas también suelen tener lentes convergentes. Si ustedes dicen, profe, pero yo tomo la foto y la imagen no me queda al revés. Bueno, lo que hacen es que en vez de poner el panel de píxeles aquí, ¿verdad? Donde cada uno de estos es el píxel de la cámara, es un sensor. Cuando una cámara dice que tiene 2 megapíxeles, es que tiene 2 millones de píxeles en su sensor. Cada píxel capta, digamos, de un píxel, ya todos sabemos que es un píxel, es como una representación gráfica de un cuadrado, ¿verdad? En una imagen. Entonces tiene un montón de píxeles. Pero entonces lo que hacen es que dentro de la cámara, en vez de ordenar de aquí para arriba el sensor, lo agarran y lo ponen de aquí para abajo, donde este sería, digamos, lo que está más cerca del piso y esto los sensores que están más cerca del cielo. Entonces al final, y pues la imagen se formó aquí, pero cuando yo lo vea en la pantalla lo voy a ver así, porque nada más el sensor le dieron vuelta. Fácil, fácil, no se complican. O sea, en vez de ubicarlo para arriba, lo ubican para abajo.
Eso es todo. Ok, entonces lo que vamos a hacer en este experimento es hacer exactamente lo mismo de la vez pasada. Vamos a poner el foco entre algún punto de 4 y 3. Yo lo voy a poner en 3.5. Y luego van a poner el objeto en 12, de la altura que ustedes deseen, y van a ir llenando la tabla. ¿Cuál tabla? Esta misma. Esta misma tabla. Donde una vez más los únicos datos que se llenan son de aquí para adelante. Una vez más se tiene que hacer la gráfica, una vez más se tiene que comparar los puntos focales, en fin, lo mismo que ya les he explicado. Lo importante o lo que más me interesa es que me entiendan estas características, que va a formar siempre imágenes de tipo real, porque está formada de luz, hay una luz que se está intersecando en ese punto, siempre va a ser invertida, y si el objeto está lejos de 2 veces el punto focal, la imagen es más pequeña, y si está entre el punto focal y 2 veces el punto focal, la imagen es más grande. ¿Ok? Y la última parte del laboratorio es repetir exactamente lo mismo, pero ahora para esta tabla y para las imágenes que puede crear la lente que sean de tipo virtual, igual con lente convergente. Al igual que el espejo convergente puede crear imágenes reales y virtuales, lo mismo pasa con la lente convergente, puede crear imágenes reales y virtuales. Entonces vamos a llenar esta tabla. Entonces, lo que más me interesa, tal vez no es pues, cada dato, ¿verdad? Eso lo harán ustedes con paciencia. Pero lo que más me interesa es que cuando el objeto está entre el foco y pues la lente, vean, si dibujamos los 3 rayos, los cuales siguen siendo lo mismo, uno que salga como desde el foco, cuando pase la lente salga recto, uno que salga recto, cuando pasa la lente pasa por el foco, y otro que pase por el puro centro de la curvatura, que no se desvía. Si ustedes lo ven, ni este rayo, ni este rayo, ni este rayo se van a intersecar nunca. Sin embargo, si yo me colocara aquí como un observador de este lado, otra vez nuestro amigo Ojín, y él puede ver este rayo, este rayo, este rayo, y lo que el cerebro de Ojín, que vamos a dibujárselo ahí, para que no crean que es puro ojo. El cerebro Ojín lo que va a creer es que esta luz, estos 3 rayos que él está viendo realmente vienen de un objeto que está dentro del mundo de la lente, que es mucho, mucho más grande que el objeto. ¿Qué tipo de lente utilizan ustedes? Bueno, o al menos puede ser tal vez en la escuela, donde ustedes la pongan frente a algo pequeñito y lo vean grande. ¿Qué tipo de lente es esa? ¿O qué lente o qué elemento escolar es ese? El que usted lo pone, es como una lente, usted la pone frente a un objeto muy, muy pequeño y lo hace ver más grande. Una lupa. Exacto, exacto. Una lupa es una lente convergente. Lo único que estamos haciendo es que en vez de crear imágenes reales, creamos imágenes de tipo virtual, porque cuando yo veo a través de la lupa, parece que en el mundo de la lupa todo es más grande, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en la vida real no existe nada tan grande ahí adentro, sino que es un efecto óptico que se crea en nuestro cerebro, porque el objeto lo ponemos entre el punto focal y la lente. De hecho, si la lupa ustedes la alejan mucho, se ve todo borroso y no se ve nada. Pero si ustedes la acercan lo suficiente, es decir, de manera que el objeto esté entre el foco y la lupa, ustedes la pueden ver más grande. Y vean que siempre, sin importar la posición del objeto, mientras esté dentro del foco y la lente, la imagen siempre va a ser más grande, no es invertida, ¿verdad? Que en la lupa no vemos que se invierta. Y además es de tipo virtual, porque es un efecto óptico ahí, realmente. Entonces, hay un dato curioso, yo tengo una lupa, esas normales que pueden vender en una librería o en Pequeño Mundo, tal vez. Y pues un día le hice unos experimentos y más o menos el foco anda como por 35 centímetros, más o menos. Porque obviamente uno la compra y no viene nada de información, dice nada más, hermosa lupa para sus niños y listo, ¿verdad? Pero yo le hice el experimento ahí, hice un experimento similar a hacer esto que ustedes están haciendo, lo hice en mi casa por hobby. Sí, soy demasiado nerd, ya lo sé.
Pero bueno, dio 35 centímetros para una lupa comprada normalmente. En fin, entonces lo que vamos a hacer ahora es poner el objeto en 3, en 2.5, en 2, en 1.5, en 1 y llenar exactamente esta tabla. Igual hacer la recta, comparar los puntos focales y pues hacer todos los cálculos que la tabla nos pide. Y eso sería el fin del laboratorio. ¿Alguien tiene alguna duda de procedimiento? Ok, genial. Entonces, vamos a repasar qué es lo que se tiene que entregar o la etapa de resultados. Aparte de todas las tablas, ¿verdad? Que hay que hacerlas, dice, con los datos obtenidos, realice las gráficas, obtenga el valor de la distancia focal a partir de la gráfica. Ya les conté que era el punto focal en la ecuación de mejor ajuste, es la intersección con el eje Y. Ya eso se los conté. Entonces de ahí lo obtienen, el punto focal, ¿verdad? El punto focal, no el 1 sobre F, el punto focal es lo que le están pidiendo, ¿verdad? Luego dice, compara este valor de distancia focal obtenida a partir de la gráfica con el valor de la distancia focal obtenida en la tabla. Calcule el porcentaje de error. Luego dice, calcule el porcentaje de error entre el aumento dado por la ecuación 9.2 y el aumento dado por la ecuación 9.3. Si ustedes ven la tabla, este sería el aumento calculado con la ecuación 8.2 y este sería el aumento calculado con la ecuación 8.3. Como les dije, el aumento es el mismo para los dos. Entonces, esta casilla de fijo siempre tiene que ser igual que esta otra casilla. Siempre, siempre. O sea, este valor X siempre tiene que ser X, este Y siempre tiene que ser Y, este Z siempre tiene que ser Z, en fin. Siempre deberían ser exactamente los mismos, porque estamos hablando de lo mismo, pero calculado de maneras diferentes. ¿Ok? Eso es lo que están pidiendo. Calcule un porcentaje de error entre esas últimas dos columnas y tome la del 9.2 como el valor teórico y la del 9.3 como el valor experimental y discuta los resultados. Cuando dice discuta, lo que más me interesa es que digan, no que digan que la ecuación de lentes se cumple, sino que me digan que se observa bajo los datos obtenidos que la imagen siempre tiene una distancia de imagen positiva, lo que nos demuestra que siempre es una imagen real para tales y tales características y o es una imagen virtual para tales y tales características porque siempre la distancia de imagen nos dio negativa. Eso es lo que me gustaría, que entiendan las características. ¿Ok? Y eso mismo análisis que hay que hacer para cada parte, todo esto que hay que hacer para cada parte, hay que repetirlo para cada una de las tablas que hicimos. ¿Está bien? Entonces nada más hacen la primera, entienden la metodología de la primera y ya todo lo demás es exactamente igual. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, no hay preguntas. Bueno, entonces nos vemos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Ya pueden poner terminado. Todo bien, profe. Muchas gracias. Pura vida, profe, estuvo interesante. Muchas gracias. Ok, nos Gracias, vemos. profe. Pura vida. Que les vaya bien. Gracias, profe. Pura vida, pura vida. Gracias.